Se habla de la popularidad del presidente en este momento de un 12%. Hay quienes dicen que puede caer aún más por el tema de otro incremento más a las gasolinas en el mes de febrero. ¿Esto es lamentable para los priistas rumbo al 2018? Sí, por supuesto que es lamentable para el partido, pero es más lamentable para el país. Yo creo que estamos en una situación muy grave. Prácticamente en una hora, como todos sabemos, habrá de tomar posesión el próximo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y por primera vez en la historia de las campañas políticas en el mundo, un país y sus vecinos se constituyeron en el punto central de su campaña. Y yo creo que todos los dichos que generó en la campaña estamos a punto de ver cumplidos a partir justamente ya como presidente que será en un momento cuando haga el juramento, donde implicará cosas muy negativas para nuestro país. Yo pondría básicamente 3 puntos importantes. En primer lugar, la revisión del Tratado de Libre Comercio. Ellos habían dicho que estaban en contra del Tratado de Transpacífico, y ese ya se cayó porque el propio Obama dijo que no, y además nunca se había firmado por parte del Senado de la República en nuestro país. Pero me parece que la revisión del Tratado de Libre Comercio puede tener consecuencias negativas de que se pueden perder miles o a lo mejor hasta millones de empleos. Quiero decirles que la balanza comercial de nuestro país con los Estados Unidos de Norteamérica es de 285 mil millones de dólares de la venta anual que nuestro país hace a ese país, y ellos nos venden alrededor de 185 mil. En pocas palabras, nosotros, gracias al Tratado de Libre Comercio, tenemos una balanza comercial de 100 mil millones de dólares anuales, lo cual implicaría, como ya lo hemos visto en las últimas semanas, que particularmente la industria automotriz está siendo el punto central del ataque de Donald Trump, la ida de estas armadoras o la no instalación de los que estaban programándose, y por lo tanto es la pérdida de los empleos. Por lo tanto, el Tratado de Libre Comercio vendría a afectar directamente a la gente, a las familias, a trabajadores que hoy trabajan en la industria automotriz y todas las ramas económicas que giran alrededor de ello. Eso sería un punto muy grave, y ese sería desde mi punto de vista el primer punto. El segundo punto tiene que ver de que dentro de la campaña también se tomó en consideración de forma muy negativa que quienes estaban robándole los empleos a los trabajadores norteamericanos eran los migrantes, pero no son todos los migrantes. Recordemos que en Estados Unidos hay migrantes chinos, japoneses, rusos, etcétera, pero básicamente en la campaña de Donald Trump se constituyó que prácticamente los migrantes era un sinónimo de mexicanos, y entonces el estar atacando a los migrantes se constituyó en un punto central de su campaña. Si él cumple su palabra y empieza la expulsión de migrantes, y vamos a suponer no todos los millones que se dice que existen de compatriotas allá, sino quiero suponer que existan una expulsión de 2 millones de mexicanos, eso sería muy grave para la situación social de nuestro país. ¿Por qué? Porque la economía mexicana está creciendo a muy bajo ritmo. En el 2016 solamente crecimos al 2.2%. Para el 2017 la CEPAL está programando que México pueda crecer al 1.7%, y yo desde ahora les digo que es posible que no crezca eso, solamente podrá crecer al 1.3%. ¿Qué implicaría eso? Pues que no hay oportunidades ni siquiera para los mexicanos que están aquí, mucho menos para otros compatriotas que puedan llegar acá. Pero recordemos otra cosa: las remesas que mandan los migrantes es el primer punto de ingreso de divisas en nuestro país. En segundo lugar está el turismo, y ya en tercer lugar está el petróleo, de manera tal que no solamente afectaría las finanzas de las familias, de miles o de millones de familias que tienen su ingreso gracias a estas remesas de los compatriotas, sino sobre todo que podría aumentar el desempleo por esta situación, en la medida de que tenemos nosotros un crecimiento mediocre, y si no hay empleo, entonces lo que tendríamos es un incremento de la pobreza y de la desigualdad. 55 millones de pobres es lo que tenemos ya de pobreza en nuestro país, pero además creo que si no hay oportunidades, eso podría implicar que hubiera una especie de carne de cañón para la delincuencia organizada, de que habría muchas personas con necesidades reales y sin empleo. Y el tercer punto, que es el punto más mediático y es el punto ominoso, es el tema de la construcción del muro.
y la insistencia de Donald Trump de que no solamente se va a construir, sino que aparte lo vamos a pagar. Yo creo que esa es una situación muy grave, no de buena vecindad, pero que independientemente de eso, pues al final del día hemos visto que en la historia del mundo las migraciones no se detienen. Lo estamos viendo día a día de cómo en condiciones inclementes, sobre todo de Irak, de Siria, de todos estos países del Medio Oriente, hacen hasta lo imposible para llegar a tener un refugio en Europa. Es decir, no habrá nada, en pocas palabras, que detenga la migración. Y si Donald Trump está pensando que un muro puede frenar la migración, está muy equivocado. Recordemos que México tenemos convenios de colaboración, sobre todo en materia de seguridad, para frenar narcotráfico, migrantes y también terrorismo. Entonces es la hora de que el gobierno mexicano no esté tan complaciente, y vuelvo a la pregunta inicial, no esté tan complaciente, y por eso es que hay una muy baja popularidad, porque no estamos viendo los mexicanos que el gobierno federal tenga una respuesta integral frente a estos ataques que estamos teniendo por parte del próximo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, independientemente pues de las deficiencias en el quehacer gubernamental. Esas es las causas reales